Estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es John Castro. En este tiempo de confinamiento, de cuarentena, nuestra iglesia ha seguido trabajando para expandir las buenas nuevas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos actividades tales como los días domingos, 4 de la tarde, como lo llevamos comúnmente en nuestro edificio ahí en Bond Street, la prédica dominical, ¿sí? Los días miércoles tenemos a las 8 de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre a nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet, como aparece aquí en la pantalla. Puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos, que es un Dios poderoso y majestuoso. Les queremos también animar a que esté en contacto con nosotros. Queremos saber de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentra, si lo desean. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia.
Queridos hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente nuevamente. Aquí les habla su servidor, Nixon Vélez. Muy agradecido primero que todo con el Señor por darme esta oportunidad y Dios les bendiga a todos ustedes. Dios bendiga también a todas las personas que nos están escuchando por este medio. Dios bendiga también a toda la humanidad de este planeta, que la protección divina del Señor sea sobre ellos. Muy bien, amado hermano, me gustaría que me acompañe así rapidito a la segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo que se la escribió a Timoteo 4 del 1 al 8. Vamos a leer estos 8 versículos y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sé tú sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida. Aleluya. Bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por esta palabra. Te pido, Dios mío, que tú nos guíes en este día, que tú me ayudes, me des fuerza, me des fortaleza. Bendito Dios, que tú me limpies, me purifiques. Bendito Dios, que seas propicio a mi vida. A fin, Dios mío, que todo aquel, bendito Dios, o todo aquello que no sea tuyo, amado Dios, no sea un impedimento, Dios mío, para que esta reflexión llegue al corazón de tu iglesia, al corazón de mis hermanos, al corazón de los oyentes. Padre, todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muy bien, queridos hermanos, esta carta que le escribió el apóstol Pablo y con suma urgencia, como vemos ahí al principio, el apóstol Pablo le urge que Timoteo, el joven pastor Timoteo, predique, pero que predique la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál era la situación en ese tiempo? Que se estaban levantando hombres con carácter muy malos, hombres malos, hombres perversos, hombres que realmente su corazón cada vez estaba alejando más de Dios. Entonces, la urgencia del apóstol Pablo era que Timoteo tenía que pararse en la roca que es Jesucristo, tenía que pararse en la palabra y predicar lo que él mismo le había enseñado y lo que había aprendido también de su abuela y de su madre. Amén, la palabra de Dios y también lo que ha aprendido desde pequeño, porque acuérdense que antes, digamos, a los judíos se les enseñaba desde un principio, aunque sus raíces no eran 100% judías, pero ahí dice la escritura que él lo recibía desde su niñez. Amén. Entonces, ¿cuál iban a hacer o ya habían este tipo de actitudes malas de estos hombres? Dice que en los postreros días vienen tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, cada vez serán más.
Y habrá hombres, dice, amadores de sí mismos. Y eso lo estamos viendo, vanagloriosos, ávaros. La avaricia está por doquiera, que están haciendo lo que sea posible, ¿cierto?, para llenar sus vientres de ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, dice, desobedientes a sus padres, y eso ya lo vemos, ingratos, impíos, sin afecto natural, mire qué tremendo, implacables, calumniadores, sí, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, cierto que a lo bueno le dicen malo, perdón, y más bien a lo malo le dicen bueno, amadores de los deleites antes de que Dios, que dicen que aman a Dios, que tendrán, dice, apariencia de piedad, o sea, entre comillas, que lo disfrazarán de Biblia, de palabra de Dios, pero dice, pero negarán, dice, la eficacia de la misma con sus hechos vergonzosos. Ese es tremendo. Y entonces eso era la urgencia del apóstol Pablo, que le dice aquí a Timoteo, dice, te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Y mire lo que dice 2 de Corintios 5:10. 2 de Corintios 5:10. Es que es tremendo. Dice, porque es necesario, mire lo que el apóstol Pablo le está diciendo, pero aquí voy a citar esto del apóstol Pablo también. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que el llamado a nosotros a hacer o a predicar la palabra de Dios como discípulos del Señor es mientras estamos en el cuerpo. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, o sea, mientras estemos en el cuerpo. Y obviamente es importante explicar este punto, que ahí en el tribunal de Cristo no es para no creyentes, es para creyentes, y es para recibir los galardones, así como más adelante vamos a ver, ¿cierto? Ya lo leímos cuando el apóstol Pablo dice que recibirá esa corona de justicia, amén. Dios no es un deudor de nadie, amén. Esa corona de vida, esa corona, de justicia. Y entonces le dice, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Segunda de Timoteo 4:1 estoy, ¿sí? Voy al 2 de Timoteo dice, que prediques la palabra de Dios, que prediques la palabra de Dios, que instes, dice, a tiempo y fuera de tiempo. O sea que no esperemos, o sea, el tiempo, digamos, de que quizá usted tiene un ministerio y solamente ahí es cuando usted tiene que predicar la palabra. No, a tiempo y fuera de tiempo, o sea, con su vida mismo, con su testimonio mismo, predica la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo, renarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto de instar es, querido hermano, que si yo tengo que repetir la misma palabra o ese mismo texto unas 500 veces, si el Espíritu Santo le guía, es muy importante. Es muy importante a fin de que eso quede plasmado en la mente y quede plasmado en el corazón del creyente. ¿Y qué era lo que tenía que quedar ahí plasmado en este caso? La sana doctrina, la palabra de Dios. Amén. Que prediques. Entonces dice que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Ahora, obviamente, eso de renarguir es de que la persona, sea hombre o sea mujer, reflexione acerca de cualquier pensamiento o cualquier filosofía que se esté apartando o que esté apartando a los demás hermanos o a los demás creyentes. Entonces, para renarguirle, obviamente usted tiene que tener el conocimiento de Dios, tiene que tener la llenura del Espíritu Santo,
porque sin eso no va a ser fructífero. Y por eso dice que si tú vas a redarguir, vas a exhortar, si vas a reprender, tiene que ser con toda paciencia. ¿Y qué es paciencia, amado hermano y amada hermana? La paciencia es fruto del Espíritu Santo. O sea, no se lo vas a estar gritando, no. Sí se acuerda cuando también hablábamos acerca de la prudencia. Tenemos que ser prudentes también en todo lo que hacemos y pedirle al Espíritu Santo: ayúdame cómo llegar a esta persona que está haciendo tanto mal a la iglesia y que se está haciendo tanto mal a él y a sus familiares, o a alguien que sea blasfemo, como lo estábamos leyendo, ¿cierto? Que está alejado de Dios. Amén. Entonces, muy importante, dice con toda paciencia y doctrina. Cuando dice y doctrina es enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La enseñanza pura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es necesario predicar la palabra de Dios? Yo quisiera saco algunos versículos así rapidito, que está en Juan 8, 31 y 32. Y Jesús les dijo a sus discípulos o a los que le seguían, que si permanecéis en mi palabra y mi palabra en vosotros, serás, dice, verdaderamente mis discípulos. Y les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Qué es lo que hace la sana doctrina? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Obviamente ya lo veímos. Trae libertad. Pero ¿cuál es esa libertad? Obviamente ya conocemos la palabra de Dios, ¿cierto? La Biblia. Pero ¿cuál es esa verdad? Esa verdad, ese medio que está ahí, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vas a conocer a Jesucristo, van a conocer a Jesucristo a través de la predicación de la palabra de la sana doctrina, y eso va a traer libertad. Ahora, digamos, este llamado o esta responsabilidad no solo es para el apóstol Timoteo, para la iglesia que pastoreaba Timoteo, sino que es también para nosotros. Y mire un versículo que nosotros siempre lo citamos, que está en Primera de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Quién te escogió? ¿Quién te escogió, iglesia? Fue el Señor. Ahora, ¿para qué? ¿Para que estemos sentados en las bancas? ¿Para que no hagamos nada? No, dice, para que anunciemos. Para que anunciemos es para predicar, para enseñar con nuestras vidas, para enseñar con nuestros labios, también para predicar la sana palabra. ¿Cuáles virtudes? ¿Cuáles virtudes? Las virtudes de aquel que nos llamó. O sea, que Cristo sana, que en Cristo hay esperanza, que Jesucristo es quien rompe cadenas, que Jesucristo es quien deshace esos yugos de esclavitud, que Jesucristo tiene poder para romper esas cárceles espirituales, que Jesucristo tiene poder para salvar a tu familia y sobre todas las cosas para salvar las almas. Jesucristo a eso vino. Un pasaje muy conocido en el libro de Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hay poder en Cristo Jesús. Esas son las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, si vemos, iglesia, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel. Pero para eso, querido hermano y querida hermana, iglesia, es responsabilidad de nosotros de que tenemos que estar nutridos de la palabra de Dios. Tenemos que estar bien nutridos. Amén. Gloria a Jesús. Entonces dice paciencia y toda doctrina. Porque vendrá, mire, ¿cuál es la razón? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mire que eso ya lo había, pero ahora hay más que nunca. Hay iglesias o hay personas que ya no les gusta que se les hable del pecado, ya no les gusta que se les hable que tienen que arrepentirse, que tienen que cambiar de camino, que tienen que dejar el adulterio, que tienen que dejar la fornicación, que tienen que dejar la droga, que tienen que dejar el alcohol, que tienen que dejar aquello que están practicando, que es vergonzoso y que es contra naturaleza. No quieren eso. No quieren eso, quieren otras cosas, no quieren oír ya más de que Cristo viene. No, quieren otras cosas donde les soben el pecado, donde les digan que no pasa nada, que esta situación va a cambiar y que vendrán cosas mejores. O sea, ¿quién no quiere eso? Obviamente, para la iglesia, conocedores de la palabra de Dios, sabemos que las cosas van a ir de mal en peor. Pero yo sí le tengo una buena noticia, que si usted habita bajo el abrigo del Altísimo, puede leer el Salmo 91, el Salmo 23, etcétera. Bueno, la Biblia está cargada de promesas de la protección de Dios. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire, caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, mas a usted no le llegará. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces estamos confiados en eso. Entonces, amado hermano, hoy en día, como los falsos, como dice, se amontonarán falsos maestros, o sea, conforme a sus concupiscencias. Entonces, claro, dice, bueno, no quieren escuchar eso, entonces les vamos a preparar predicaciones o reflexiones o sermones conforme a lo que ellos quieren, o sea, al gusto del cliente, como ir a un restaurante, un plato a la carta. A ver, ¿qué quiere que le predique? Bueno, vamos a predicar entonces sobre eso. Y después va y le pregunta de qué quieren escuchar el próximo domingo, sábado, dependiendo cuándo sea la predicación. Entonces, está al gusto del cliente, pero no está al gusto de Dios, no está al gusto del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Y esa no es sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo, dice, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y mire que es curioso que Mateo 24, 11 y 12 dice que en esos tiempos también, ya estamos viviendo estos tiempos, no de principios de dolores, que se levantarán falsos profetas, y eso vemos por donde quiera. Hay iglesias que están sufriendo de apostolitis, que todo quiere ser apóstol, etcétera, y se levantarán falsos profetas, hay profetas, etcétera. No digo que eso no es bíblico, sí lo es, pero hermano, tenemos que tener discernimiento lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Y aquí en Mateo 24, 11 dice, y se levantarán falsos profetas en aquellos días, y por haberse multiplicado la maldad, si Dios lo ve maldad, el amor de muchos, dice, se enfriará. Maldad hay por donde quiera, ya no hay amor por las almas. Ya no hay amor por las almas, hay amor por ellos mismos se aman y miran sus propios beneficios. ¡Qué tremendo! Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo que les decía, apartarán de la verdad del oído, o sea, ya no quieren oír la sana doctrina, la palabra, lo que se les predique, la importancia de un cristiano, de que tiene que cambiar, o sea, que no puede llevar esa vida, que tiene que caminar como discípulo de Jesucristo, que tiene que arrepentirse, que deje ese pecado, que deje ese vicio, que etcétera. Eso ya no, se apartarán, dice, los oídos de eso, y se volverán a las fábulas. Fábulas, ¿qué es una fábula? Es como un mito, un cuento, una historia que no tiene que ver nada con la palabra de Dios, que a lo mejor la maquillarán como que si viniera de Dios, pero nada que ver, ¿sí? Pero le dice en el 5, tú sé sobrio en todo.
¿Sí? ¿Qué le está diciendo aquí a Timoteo? Que sea sobrio en todo. ¿Qué es sobriedad? Ser equilibrio, dominio propio, fruto del Espíritu Santo, la templanza. Sé sobrio en todo lo que haces. Amén. Y para que una iglesia sea sobria y equilibrada, obviamente tiene que estar llena de la palabra de Dios, buscar llenura del Espíritu Santo cada día. Amén. Para no ser engañados. Amén. Y poder predicar con nuestras vidas, con nuestra palabra, con nuestra lengua, la sana doctrina, la palabra de Dios que tiene poder para sanar, para renarguir, para corregir, para encaminar por el camino correcto y sobre todas las cosas para salvar las almas perdidas. Amén. Sí, dice en todo, soporta las aflicciones. ¿Me entiende? También por ahí a veces hay iglesias donde le predican que ven a Cristo y ya no va a haber más llanto, más dolor, o sea, todo lo puedes en Cristo que te fortalece y tranquilo. Aquí vas a sacar tu campeón, aquí vas a ser rico, aquí vas a ser próspero, etcétera. Pero eso es sana doctrina, esa no es palabra de Dios. Y solo por citarle un versículo, en Juan 16:33 dijo Jesús, dice, estas cosas he enseñado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis, dice, aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Que sí van a haber aflicciones, pero que confiemos en Él. Entonces nuestra confianza. Hay un salmo también que dice, muchas aflicciones tendrá el justo, pero que dice que de todas ellas nos libra el Señor. Entonces el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91. Y le puedo citar muchas citas bíblicas que sí van a haber aflicciones, pero si nosotros confiamos en el Señor, obviamente Él nos libra de todas ellas, ¿sí? Entonces le dice a Timoteo, dice soporta las aflicciones. ¿Qué tipo de aflicciones? Aflicción por predicar la palabra de Dios. Aflicción, ¿cierto? Por ser un hombre equilibrado, que no le importa lo que le pueda decir su familia respecto a lo que está predicando la sana doctrina, no le importa lo que le digan otros, como él era joven, todavía un pastor joven, no importa lo que le digan los otros que según tenían más sabiduría, etcétera. Y son aflicciones, ¿cierto? Aflicciones también puede ser para un cristiano una enfermedad. Nos vamos a enfermar de algo mientras estemos en este cuerpo de carne, nos vamos a enfermar, esas aflicciones, vamos a tener un día necesidad, ¿cierto? Quizá persecución por causa de la palabra, etcétera. Sí, qué sé yo, un desengaño, una infidelidad, o sea, no estamos libres de todo eso, pero dice soporta, dice haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, querido hermano? Pues hacer la obra. ¿Qué es lo que hace un evangelista? Pues anuncia, como les decía, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea, el propósito, amada iglesia, de nosotros, de que el Señor nos haya salvado, no es para estar cruzados de brazos, ni también para ser cristianos de la secreta. No, tenemos que predicar el evangelio a tiempo ni fuera de tiempo. Yo conozco una hermana allá en Ecuador, no diré su nombre, pero no, ella está predicando todo el tiempo en un restaurante, en un bus, en todo tiempo está haciendo obra de evangelista. Pero hermano, lo importante es todo eso, pero también es que la palabra de Dios sea real en ti y en mí. Amén. Y esto obviamente hay que hacerlo. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Como les dije, este ministerio no es solamente del pastor, no es solamente de los diáconos o de los ancianos, sino que es mandamiento para todos. Amén. Y dice el apóstol Pablo aquí, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Qué tremendo,
Qué tremendo, hermano. ¿Cuál fue el delito del apóstol Pablo para ser sacrificado? El delito era o fue predicar la palabra de Dios, seguir las pisadas del Maestro, estar en contra de aquellos que aborrecían la iglesia cristiana, de aquellos que aborrecían a los cristianos y estaban metiendo otras filosofías. Ese fue el delito, ese fue su crimen. Y él pagó ese precio también y no le importó. Amén. Y aquí en el 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mi pregunta es aquí, querido hermano, en estos dos. ¿Tú estarías dispuesto a pagar ese precio que pagó el apóstol Pablo? Pero yo le digo, querido hermano, que ni siquiera eso nos demanda el Señor. Estamos viviendo, hermano, donde antes eran perseguidos. Obviamente no había la Biblia que tenemos ahora. Ahora tenemos la Biblia, tenemos todo, tenemos hasta 4 Biblias en cada hogar. Pero antes no era así, hermano. Pero aún así, nosotros batallamos. Pero mire, el apóstol Pablo dice, yo he peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era esa batalla del apóstol Pablo? ¿Cuál era esa pelea de la fe, cierto? De seguir las pisadas de su maestro, de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, de ser testimonio en todo tiempo. Esa era la batalla. Y mi pregunta, querido hermano, ¿tú también estás batallando en eso? O sea, me refiero, estás tomando esas armas que son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Estás tomando la palabra de Dios, la estás haciendo real en tu vida, estás predicando a tiempo y fuera de tiempo. Sí, la estás haciendo real, estás sacrificando muchas cosas que no te son beneficiosas y que es más beneficiosa la palabra de Dios. ¿Tienes esa batalla en el buen sentido? Si es así, estás por buen camino. O tienes batalla con la pereza, con la negligencia. Tienes batalla con la cobija, con la sábana. ¿Es eso? O estás batallando con alguna debilidad. Estás batallando con algún vicio. Estás batallando con el adulterio, la fornicación, la droga, el alcohol. Estás batallando con la pornografía. ¿Cuál es esa batalla? ¿Cuál es esa batalla? Que de ninguna manera eso te va a llevar a obtener la corona de justicia. Pero yo quiero decirte, hermano y hermana, amigo y amiga, que no importa la debilidad que tengas. No importa la batalla en tu carne que se levante. No importa las caídas que hayas tenido. Esta palabra es para ti y es para mí. ¿Y sabes qué? Hay poder en el Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si 8 y 9, que si nosotros hemos pecado, tenemos a Jesucristo el justo para perdonarnos, para limpiarnos y librarnos de todas nuestras maldades. Así que, hermano, todo es cuestión de que vengas a Él y presentes esas batallas y el Señor, o esas debilidades, y Dios Santo te va a hacer más que vencedor en Cristo Jesús. Y eso es para ti, amigo y amiga, que no eres creyente. Él te puede librar de todas esas debilidades, de todas esas debilidades. El Señor es poderoso. Y aquí dice, por lo demás, dice en el 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en
aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuál día, querido hermano? Cuando el Señor le llame a su presencia. Obviamente el apóstol Pablo ya está en la presencia del Señor. Pero aquel día es cuando el Señor venga por su iglesia. Y aunque no fuese así, querido hermano, cada uno de nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Se acuerda que leímos 2 de Corintios 5:10? ¿Sí? Cada uno de nosotros, y ahí Él nos va a dar ese galardón. Así que no esperemos que las cosas se pongan peor para enderezar nuestros caminos, nuestras sendas, para ponernos bien con el Señor. No, el día es hoy, hermano. No dejemos, hay un dicho, ¿no bíblico, dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. El día es hoy, hermano. No esperemos que las cosas se pongan peor. El llamado de un cristiano es estar alineado con el Señor todos los días de nuestra vida. Y sabe que este llamado de atención, ¿sí? Esta corrección, esta exhortación es para mí también. Amén. Porque no soy perfecto. Dice entonces en aquel día, y dice: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y mi pregunta, el apóstol Pablo está diciendo: esto no es solo para mí. Estos galardones hay muchísimas coronas de justicia, y no solo para mí, sino que también para ustedes, para todos aquellos que amen la venida del Señor. Y mi pregunta es: ¿tú amas la venida del Señor? ¿Tú la esperas ansiosamente? ¿Te preparas cada día? ¿Preparas esa maletita espiritual? ¿Cómo estás, amado hermano, amada hermana? ¿Cómo estamos delante del Señor? Iglesia, levántate y predica. A propósito, el nombre de esta predicación es Iglesia Predica. Iglesia Predica. Ese es el título, querido hermano. Llamados a predicar la palabra del Señor. Amigo y amiga, si tú no eres cristiano, no es algo que a lo mejor tú pienses que fue casualidad. No, Dios quiso que tú escucharas esta prédica, y quiero decirte que Dios tiene planes para ti y para tu familia, planes de salvación, planes eternos, planes que te va a impactar aquí también en la eternidad de una manera positiva. El Señor quiere la salvación tuya y la salvación de tu familia. Como dice la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y para ir sobre el final, querido hermano, quiero leer rapidito el libro de Romanos, libro de Romanos 10:13, y dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. Y aquí, con pregunta de interrogación, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O sea, el evangelio que tiene poder para salvar. Querido hermano, en todo tiempo Dios es bueno, y en todo tiempo Dios en Cristo Jesús es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. Él es el único camino, es la única verdad, es la única vida. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Hay esperanza en Cristo. En todo tiempo, en este tiempo y en los tiempos postreros,
Jesucristo es nuestra esperanza, y por eso, amada iglesia, yo le animo que nos levantemos y que prediquemos palabra del Señor. Y para predicar la palabra del Señor tenemos que estar nutridos de ella, porque si no, ¿qué vamos a predicar? Que el Señor me los bendiga grandemente. Un abrazo. Les amamos mucho en el amor de Cristo. Este es el tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos, para que tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación. ¿Por qué no cantas conmigo este canto y declaras que la tierra será llena de su gloria? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Gracias, Señor, porque tú establecerás tu reino sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad.